Aracnofobia. La aracnofobia es el miedo irracional y extremo a las arañas, y según la Asociación Americana de Psiquiatría, es una de las fobias específicas más diagnosticadas del planeta, afectando en distintos grados a casi 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 4 hombres. No se trata simplemente de sentir incomodidad al ver una araña. Se trata de ver un animal del tamaño de una moneda al otro lado de la habitación y sentir que el corazón se dispara, que las manos sudan de golpe y que en ese instante lo único que existe en el mundo es ese animal y la distancia exacta que te separa de él. El cerebro activa la amígdala, el centro de alarma del sistema límbico, y genera una respuesta de pánico prácticamente idéntica a la que tendrías frente a un depredador real. No importa que la araña sea completamente inofensiva. Para tu cerebro, en ese momento, el peligro es absolutamente real. La razón por la que esta fobia es tan frecuente tiene raíces profundamente evolutivas. Durante miles de años, algunas especies de arañas fueron genuinamente letales para los humanos, y los ancestros que les tenían miedo y las evitaban sobrevivían con más frecuencia que quienes no reaccionaban así. Ese miedo quedó grabado en el cerebro humano como un instinto de protección transmitido generación tras generación. El problema es que la evolución nunca actualizó el sistema cuando la mayoría de las personas dejaron de vivir en cuevas y bosques abiertos. Hoy tu cerebro sigue reaccionando a una araña doméstica completamente inofensiva como si fuera una amenaza mortal, simplemente porque lleva millones de años entrenado para hacerlo. Lo más curioso, documentado en estudios de psicología clínica, es que muchas personas con aracnofobia severa nunca tuvieron una experiencia traumática directa con una araña. El miedo no necesita una historia personal. A veces simplemente llega en el código heredado de alguien que sí la vivió generaciones atrás. Claustrofobia. La claustrofobia es el miedo intenso a los espacios cerrados o confinados y se activa en situaciones tan cotidianas como un ascensor lleno de gente, un túnel largo, una habitación sin ventanas o incluso el simple acto de ponerse una camiseta ajustada sobre la cabeza. El detonante real no siempre es el espacio físico en sí mismo. Lo que verdaderamente aterra al cerebro es la sensación de no poder escapar si algo saliera mal. Cuando alguien con claustrofobia entra a un espacio reducido, el sistema nervioso interpreta ese ambiente como una trampa real. La respiración se acelera de forma automática, el pecho se aprieta y el pensamiento racional queda reemplazado por una urgencia casi animal de salir a cualquier costo. En casos severos documentados, la persona puede entrar en pánico total, incluso antes de que las puertas del ascensor terminen de cerrarse por completo. El mecanismo neurológico detrás de esta fobia involucra una sobreactivación de la amígdala combinada con una respuesta exagerada al dióxido de carbono en el ambiente. Investigaciones en neurociencia han encontrado que las personas con claustrofobia son considerablemente más sensibles a los aumentos de CO2 en el aire, lo que significa que en espacios cerrados, donde el aire se vuelve ligeramente más cargado de forma natural, su cerebro interpreta esa señal química como asfixia inminente mucho antes de que exista un peligro real. Se desarrolla frecuentemente después de una experiencia traumática de confinamiento durante la infancia, ya sea quedar atrapado accidentalmente en algún lugar, pasar tiempo prolongado en espacios muy reducidos o incluso a través de experiencias indirectas como presenciar a otra persona atrapada. Pero también puede aparecer sin ningún evento específico identificable, simplemente como resultado de un sistema nervioso naturalmente más sensible a las señales de restricción física. La claustrofobia, en el fondo, no le tiene miedo al espacio pequeño en sí. Le tiene miedo a la idea de que ese espacio se convierta en una jaula de la que no existe salida posible. Acrofobia. La acrofobia es el miedo extremo a las alturas y va mucho más allá del respeto natural y saludable que cualquier persona debería sentir al estar al borde de un precipicio real. Una persona con acrofobia puede entrar en pánico completo en el tercer piso de un edificio mirando simplemente por una ventana cerrada o en un balcón perfectamente seguro con barandilla reforzada o incluso subiendo unos pocos escalones de una escalera de mano en su propio jardín. Lo que distingue clínicamente a la acrofobia del miedo normal a las alturas es que la respuesta de terror ocurre en situaciones donde el peligro objetivo real es mínimo o directamente inexistente. El cerebro construye una imagen mental catastrófica de caída, y esa imagen mental activa exactamente las mismas reacciones físicas que tendrías si la caída estuviera ocurriendo en ese instante real.
Las rodillas tiemblan de forma involuntaria, el estómago se contrae, el cuerpo se paraliza por completo o busca desesperadamente algo físico a lo que aferrarse. Existe una teoría fascinante documentada en psicología llamada la llamada del vacío, que explica por qué incluso personas completamente sin acrofobia sienten a veces un impulso extraño y momentáneo de saltar cuando están en lugares altos. El cerebro interpreta ese impulso como una señal de peligro, y la reacción instintiva de alejarse del borde es en realidad una respuesta de autoprotección perfectamente sana. En las personas con acrofobia clínica, ese sistema de alarma permanece sobreactivado de forma casi permanente. Se desarrolla frecuentemente durante la infancia, ya sea por una caída traumática real o por haber presenciado una, pero también puede aparecer en la edad adulta sin ningún evento previo identificable, especialmente en personas cuyo cerebelo, la región cerebral encargada del equilibrio, envía señales ligeramente confusas al sistema de orientación espacial. Aerofobia. La aerofobia es el miedo irracional a volar en avión y afecta aproximadamente a 1 de cada 4 adultos en el mundo en algún grado, desde una incomodidad leve hasta un terror absoluto que impide por completo abordar una aeronave. Lo profundamente paradójico es que, estadísticamente, volar es una de las actividades de transporte más seguras que existen en la actualidad. La probabilidad de morir en un accidente aéreo es astronómicamente menor que la de morir en un accidente automovilístico cotidiano. Pero la aerofobia no obedece a la estadística real, porque el miedo no reside en la parte racional del cerebro, vive en la amígdala, y la amígdala, literalmente, no sabe leer porcentajes ni datos de seguridad. Lo que activa el pánico no es siempre exclusivamente el miedo a estrellarse. Para muchas personas, la aerofobia es en realidad una combinación simultánea de varias fobias distintas actuando a la vez. El miedo a los espacios cerrados, el miedo a perder el control de la situación, el miedo a no poder escapar y el miedo fundamental a la muerte, todo comprimido dentro de un tubo metálico volando a 10.000 metros de altura. Cuando el avión entra en una turbulencia normal, el cerebro de una persona con aerofobia no registra un movimiento típico y esperado. Registra directamente una señal de catástrofe inminente. Cada sacudida se interpreta como la confirmación de que algo está saliendo terriblemente mal. La aerofobia frecuentemente se desarrolla después de experimentar un vuelo con turbulencia severa o tras sufrir una crisis de pánico real a bordo de un avión anterior. También puede surgir de forma completamente indirecta, después de ver repetidamente noticias sobre accidentes aéreos o incluso películas de desastres aéreos. El cerebro humano aprende por asociación, y una vez que conecta firmemente el avión con el peligro, esa conexión neuronal resulta extremadamente difícil de romper sin intervención terapéutica directa. Agorafobia. La agorafobia es ampliamente malentendida por el público general. Mucha gente cree erróneamente que se trata simplemente del miedo a los espacios abiertos, pero la definición clínica real es considerablemente más compleja y más limitante. La agorafobia es el miedo a estar en situaciones de las que sería difícil escapar, o donde no habría ayuda disponible de forma inmediata si ocurriera un ataque de pánico. Eso puede incluir espacios abiertos como plazas o mercados, pero también lugares concurridos, el transporte público, filas largas de supermercado e incluso el simple hecho de estar fuera de casa en general. El denominador común no es realmente el espacio físico, es la sensación profunda de vulnerabilidad y de pérdida total de control. Una persona con agorafobia severa puede llegar al punto de no poder salir de su propia casa durante semanas o incluso meses enteros, no porque tenga miedo de la calle en sí misma, sino porque afuera no puede controlar lo que podría llegar a pasarle. La agorafobia rara vez aparece de forma aislada. Generalmente surge como consecuencia directa de ataques de pánico repetidos y no tratados. Después de sufrir uno o varios episodios de pánico en lugares públicos, el cerebro construye una asociación fuerte entre esos lugares específicos y el terror experimentado, y comienza a evitarlos sistemáticamente. Cada vez que se evita un lugar para prevenir el pánico, el cerebro recibe la señal de que ese lugar es genuinamente peligroso, lo que refuerza la fobia en lugar de reducirla con el tiempo. El mundo se va achicando de forma progresiva y silenciosa. Primero se evitan los centros comerciales, luego los restaurantes, después cualquier lugar con mucha gente, hasta que el único espacio que el cerebro considera completamente seguro es el propio hogar. Ofidiofobia.
La ofidiofobia es el miedo extremo a las serpientes, y junto con la aracnofobia es una de las fobias más universalmente compartidas entre los seres humanos, presente en prácticamente todas las culturas del mundo documentadas, independientemente de si las serpientes venenosas son comunes o no en esa región geográfica específica. Ese dato por sí solo ya revela algo importante. Este miedo no es aprendido culturalmente de forma exclusiva, está grabado en una parte mucho más profunda y antigua del cerebro humano. Estudios publicados en revistas de psicología experimental han demostrado que bebés de apenas pocos meses de edad, antes de tener cualquier experiencia negativa consciente con serpientes, ya responden a imágenes de serpientes con una atención visual medible más intensa y una mayor activación del sistema nervioso comparado con imágenes de otros animales neutrales. El cerebro humano parece tener un circuito especializado para detectar formas serpentinas, que funciona más rápido que la visión consciente completa. Es posible ver una serpiente y reaccionar físicamente antes de haber procesado conscientemente lo que realmente se está viendo. Esto se atribuye a millones de años de coevolución entre primates y serpientes venenosas, una auténtica carrera armamentística evolutiva en la que los primates que detectaban serpientes con mayor rapidez sobrevivían y se reproducían con más éxito que quienes no lo hacían. La ofidiofobia patológica, sin embargo, va considerablemente más allá del instinto protector normal. Una persona con ofidiofobia severa puede entrar en pánico completo al ver simplemente una fotografía de una serpiente, un dibujo esquemático o incluso un objeto largo y delgado en el suelo que por una fracción de segundo se confunde visualmente con una serpiente real. Culrofobia. La culrofobia es el miedo a los payasos, y aunque suena como el tema central de una broma cotidiana, es una fobia genuinamente angustiante documentada clínicamente, que afecta a un porcentaje sorprendentemente alto de la población adulta, no solo a niños pequeños. No se limita exclusivamente a personas que vieron una película de terror durante la infancia. Existe algo específico en la imagen visual del payaso que activa una alarma instintiva en el cerebro humano que va considerablemente más allá de cualquier experiencia personal directa. El fenómeno se explica en parte a través del concepto psicológico del valle inquietante, una teoría que describe la profunda incomodidad que generan las cosas que parecen casi humanas, pero no del todo humanas. Un payaso presenta rasgos humanos reconocibles, pero exagerados, distorsionados y permanentemente fijos. La sonrisa pintada nunca cambia de expresión real. Los ojos están enmarcados por maquillaje espeso que dificulta enormemente leer las emociones genuinas detrás, y el cerebro humano está extraordinariamente entrenado a nivel evolutivo para leer expresiones faciales con precisión. Cuando esa lectura automática falla por completo, cuando resulta imposible saber si la persona frente a ti está realmente contenta, enojada o siendo amenazante, el sistema de detección de peligro se activa de forma automática e inmediata. La incapacidad de predecir el comportamiento futuro de alguien es, según la psicología evolutiva, una de las señales de alarma más primitivas del cerebro humano. Los payasos, además, suelen moverse de forma deliberadamente impredecible, invaden el espacio personal sin aviso previo y se acercan sin señales claras de advertencia social convencional. Tripanofobia. La tripanofobia es el miedo extremo a las agujas y a las inyecciones, y resulta considerablemente más común y más seria de lo que la mayoría de las personas asume. Se estima que afecta aproximadamente al 25% de los adultos en algún grado, y en sus formas más severas lleva a las personas a evitar por completo tratamientos médicos verdaderamente necesarios, vacunas, análisis de sangre rutinarios e incluso cirugías indispensables, poniendo su salud real en riesgo directo por el miedo específico a una aguja. Lo que hace a la tripanofobia única entre todas las fobias catalogadas es que tiene un componente fisiológico particular que las demás fobias no comparten. La mayoría de las fobias generan una respuesta clásica de lucha o huida. El corazón se acelera, la presión arterial sube, el cuerpo entero se prepara físicamente para moverse rápido. Pero la tripanofobia activa en muchas personas una respuesta biológica completamente opuesta. El nervio vago se sobreestimula de forma abrupta, la presión arterial cae bruscamente en cuestión de segundos, y la persona termina desmayándose por completo. No es un comportamiento fingido ni exagerado deliberadamente.
Es una respuesta biológica involuntaria que el cuerpo genera automáticamente ante la visión de sangre o de agujas perforando la piel. Evolutivamente, este mecanismo tiene una lógica clara. Si un organismo está herido y sangrando activamente, bajar la presión arterial reduce naturalmente la pérdida total de sangre. El problema real es que hoy esa respuesta antigua se activa ante una aguja de extracción rutinaria en un laboratorio clínico moderno que no representa absolutamente ninguna amenaza real para la supervivencia. Tanatofobia. La tanatofobia es el miedo irracional y paralizante a la muerte, y se diferencia claramente del miedo natural que cualquier ser humano siente frente al fin inevitable de su propia existencia. Todos los seres humanos son plenamente conscientes de su propia mortalidad, y esa conciencia puede generar una ansiedad existencial perfectamente normal y hasta saludable. La tanatofobia va considerablemente más allá de eso. Es un miedo que interfiere activamente con la vida cotidiana normal, que genera ataques de pánico reales al pensar en la muerte propia o en la de personas cercanas, y que lleva a la persona a evitar sistemáticamente cualquier situación que le recuerde su propia mortalidad, incluyendo hospitales, funerales, noticias relacionadas o incluso conversaciones casuales donde simplemente se mencione la palabra muerte. Lo paradójico, documentado por psicólogos clínicos, es que la tanatofobia no solo genera miedo a morir, sino también, en muchos casos, miedo genuino a vivir plenamente, porque vivir de verdad implica arriesgarse, y arriesgarse implica siempre la posibilidad latente de morir. El cerebro construye una especie de jaula de seguridad alrededor de la persona para protegerla activamente del peligro percibido, y el resultado final es una vida progresivamente más pequeña y más restringida con el paso del tiempo. La tanatofobia es más frecuente en personas que han tenido experiencias cercanas reales con la muerte, ya sea la pérdida repentina de un ser querido, una enfermedad grave, propia, superada, o un accidente significativo vivido en primera persona. Algunos filósofos han argumentado que buena parte de la cultura humana, el arte, la religión, los monumentos y los legados, es en el fondo una respuesta colectiva frente a la tanatofobia. Todo lo que se construye es, de alguna manera, un intento de dejar algo que sobreviva cuando ya no estemos. Antropofobia. La antropofobia es el miedo intenso y persistente a las personas o a la sociedad en general, y se diferencia de la ansiedad social convencional en un aspecto clínico clave. Mientras la ansiedad social teme específicamente el juicio o la humillación en situaciones sociales concretas, la antropofobia teme a las personas en sí mismas, completamente independiente del contexto en el que se encuentren. Una persona con antropofobia puede sentir terror genuino ante la simple presencia de cualquier ser humano, incluyendo amigos cercanos de toda la vida o familiares directos, no por miedo a lo que puedan pensar de ella, sino por una sensación profunda de amenaza o incomodidad ante la presencia física de otra persona. El cerebro interpreta la proximidad humana como una fuente directa de peligro, activando respuestas de alarma que en condiciones normales están reservadas exclusivamente para amenazas físicas reales e inmediatas. El contacto visual directo, el sonido de voces cercanas o la simple presencia de alguien en la misma habitación puede ser suficiente para desencadenar un episodio completo de ansiedad severa. En sus formas más extremas documentadas, la persona se aísla por completo, evitando cualquier forma de interacción social, hasta quedar atrapada en una soledad total que no fue elegida libremente, sino impuesta directamente por el miedo. La antropofobia frecuentemente tiene raíces profundas en traumas relacionados con otras personas, abuso, traición, violencia o humillaciones severas y repetidas durante etapas formativas clave del desarrollo psicológico. El cerebro aprende, a través de esas experiencias, que las personas son fuentes confiables de dolor y generaliza esa conclusión dolorosa hacia todos los seres humanos sin distinción. La antropofobia es, quizás, la fobia más profundamente solitaria de todas las conocidas, porque el único lugar donde una persona podría genuinamente encontrar ayuda y apoyo es exactamente lo que más le aterra enfrentar.